Buenas, muito obrigado, Alessandra. Nós vamos passar aqui para o professor Fernando Romero, então, professor Romero, por favor, fique à vontade. Uhum. ¿Consiguen ver ahora la tela? Sim, ¿Alguien? sim. Bueno, buenas noches ya a todos, a todas. Un gusto, digamos, haber sido invitado para este encuentro del grupo sino-asiático, realmente un placer. Saludo ahí a mis colegas de presentación, a Alessandra, a Joao, bueno, al profesor Lucas, mi colega, y bueno, iría directamente a la ponencia sin más presentaciones por una cuestión de tiempo, de horario, ¿no? En primer lugar, quería partir de lo que es una caracterización de la China contemporánea. Me sirve la presentación de Alessandra, con la cual tengo coincidencias y también algunas divergencias que intentaría hacer con el mayor respeto. Lo que aquí voy a presentar, últimamente he conseguido presentarlo en dos artículos, uno de la Universidad Cooperativa de Colombia, que se llama La COVID-19, la transición a un nuevo orden mundial y el ascenso de China, y otra que fue publicada por el Instituto Memoria, que se titula China y el Mercosur, caminos para romper la dependencia. Y en este sentido, bueno, desde un punto de vista marxista, de clase, y entendiendo las contradicciones a nivel internacional, yo hago una primera posición asertiva sobre China. Yo creo que lo fundamental en las relaciones internacionales contemporáneas es entender, bueno, este sistema internacional hoy en un mar predominantemente capitalista, aún para la propia China. Y en este sentido yo sí retomo la categoría de imperialismo con un sentido leninista. Digamos, hablar de colonia sería hablar de un sentido pre-leninista, digamos, cuando el imperialismo precisaba colonias para expandirse, por el tipo de economía que se desarrolla en China. Y esto tiene características específicas. Primero, lo que es la concentración del capital en enormes empresas transnacionales, estatales y privadas hoy. El peso que tiene la exportación de capitales, cómo esa exportación de capitales se conecta con capitales financieros y la disputa internacional por expansión de esos capitales. En ese sentido, claro está que yo distingo entre Occidente y Oriente, pero Oriente no me sirve solamente para caracterizar a China. Oriente es una diversidad, una multiplicidad muy grande. Y en ese sentido, Oriente también es Japón, Oriente es Corea del Sur, Oriente es India, Oriente es Laos. Y estoy hablando de desarrollos económicos muy diferentes. Ya hace muchos años, Edward Said escribió Orientalismo, que decía Oriente como creación de Occidente. Yo creo que en ese sentido no tenemos que ir a una caracterización homogénea de Oriente, sino ir a las particularidades. Ojo, muchos de los autores chinos, hoy con dominio en la academia, también hacen esa división Occidente y Oriente, como si un Occidente sería un todo también homogéneo. En ese sentido, cuando paso a analizar relaciones capitalistas de producción que tuvieron introducción en China a partir de la reforma de 1978. Después podemos entrar en detalles sobre eso, predominio del Estado, predominio o presencia de las áreas rurales y de la economía campesina, pero no lo hago desde un sentido desarrollista, desenvolvimentista, lo hago a partir de una crítica a lo que fue la expansión del capital y lo que fue la introducción de medidas de tipo capitalista específico en China con la reforma de Deng Xiaoping. Una reforma que, digamos, incluso
adoptó de modelos para mirar la forma de trabajo en las fábricas chinas que se abrían en las zonas económicas especiales, la Coca-Cola de Estados Unidos. Jiang Zemin, el presidente del 93 al 2003, va a ver como buena para introducir en China lo que son las maquilas mexicanas. Entonces, para hablar de este desarrollo de tipo capitalista, de la forma en cómo se explota el trabajo asalariado. En ese sentido, recomiendo dos artículos. Uno de Sebastián Sarapura, que publicó hace poquito tiempo, el año pasado, en la revista Interdisciplinaria de Estudios Sociales, una crítica precisamente al libro de Elías Yabur, en el cual parece comprender el desarrollo de China en la actualidad, sustentado en parámetros que en principio aparecerían como marxistas, pero adoptando una perspectiva desarrollista. Y otro, los textos de Rubén Laufer, donde también Rubén Laufer, desde la Argentina, se pregunta: ¿la nueva ruta de la seda, un nuevo norte para el sur? Hablando con un amigo que dirige un posgrado de especialización en China, en la Argentina, me decía, bueno, hay que entender las relaciones con China sin sinofobia, pero también sin sinofilia, sin embellecer de más las relaciones con el gigante asiático. Cuando decimos imperialista, no estamos adoptando un tono moral, no estamos adoptando un tono que tiene que ver con la caracterización de las expansiones de las potencias de Occidente. También se le decía, y los mismos chinos le decían, a Japón le decían imperialista. A Japón, que los invadió, le decía fascista. Y a las relaciones que existían en la China prerevolucionaria le decían de tipo semifeudal. Hay que leer los escritos de Mao Zedong, de Chu De, hasta del mismo Deng Xiaoping para observar cómo estas eran las caracterizaciones. Entonces, a mí me interesaba presentar fundamentalmente unos gráficos para introducirnos en, bueno, ¿qué tipo de economía es China? Y ahí tenemos precisamente lo que es el PBI de China en la actualidad, ¿no? La segunda economía del planeta, que en 2011 superó a la segunda potencia, que es Japón, ¿no? Estas son las 4 principales potencias económicas del mundo en la actualidad. Un ritmo de crecimiento que muchos nos atrevemos a llamar de un proceso de disputa por la hegemonía. Obviamente la hegemonía norteamericana, pensamos en una situación de desgaste, y un avance de China que tiene en la ruta de la seda una herramienta muy importante. El PBI industrial, desde 2011, primera potencia industrial. Esta es la China de hoy. Nada que ver con la China de Mao Zedong, nada que ver con la China de 1949. Es un desarrollo económico impresionante que la coloca, obviamente, en la delantera de las economías en el mundo. Lo que fue el crecimiento de China en 2020 y la proyección para 2021. En realidad ahí, este es un gráfico que hicimos en octubre-noviembre. El PBI de China terminó creciendo un 2,3%, el de Estados Unidos cayó un 3,8%, el de Japón cayó un 4,8% y Alemania un 5%. Ahí estamos viendo precisamente, bueno, hoy en el primer trimestre de lo que ha sido el 2021, un crecimiento impresionante del PBI de China. ¿Qué más quería mostrar rápidamente? Las mayores empresas del mundo, las 500 mayores según el gráfico de la revista Fortune, del ranking Global 500, ¿sí? Ahí estamos viendo en 2020 por primera vez China supera al número de empresas de Estados Unidos en el ranking, arrancando en 1995 con 3 empresas. Esto es realmente fenomenal.
arrollador. ¿Qué más tenemos que agregar a esta cuestión económica? 4 de los principales 10, los 4 primeros bancos mayores del mundo comerciales son chinos. China se ha colocado a la cabeza como principal prestamista estatal en el mundo. 3 de las 10 mayores bolsas financieras del mundo, si hay algún un instrumento propio del capitalismo, la bolsa de valores, son chinas, la de Shanghai, la de Hong Kong y la de Shenzhen. Primer exportador del mundo desde 2009 y segundo importador mundial, lo que lo hace también un alto demandante de materias primas, de petróleo, de minerales, de recursos estratégicos, que tiene que ver con esto fundamentalmente el proyecto económico y no solamente con la lógica cooperativa del capital chino. Y punto de vista militar. Segundo gasto militar del planeta. Segundo gasto militar del planeta. Obviamente, como dijo Alessandra, esto tiene que ver también con el largo siglo de humillación que tuvo China y de prepararse, obviamente, y no dejarse sobrepasar en ese terreno. Desde la primera década del siglo XXI, China se colocó ya en el segundo lugar en gasto militar. Tecnología espacial, una base militar ya en continente africano, y obviamente también hay que leer precisamente los planteos en el libro blanco sobre las Fuerzas Armadas chinas de 2019. La cuestión de la defensa de China ya no se cierra exclusivamente al propio territorio chino. E incluso esto se ve hasta en la propia producción cultural china, ¿no? En películas. Operación Mar Rojo, El Lobo Guerrero 2, ¿sí? Donde aparece la cuestión de la defensa fuera de la frontera ya. Y por último acá la cuestión del desarrollo atómico de China, que precede a la reforma, claro está, que se produce los primeros desarrollos de energía nuclear en la década del 60, ¿no? Y que lo ubican ahí en tercer lugar de ese arsenal militar. Y aquí voy a la cuestión de la ruta, ¿no? Bueno, mencionábamos antes, ahí Alessandra hacía referencia precisamente al pasado milenario de esa ruta, ¿no? Y el relanzamiento a partir de 2013 por Xi Jinping. No obstante, la referencia a la ruta de la seda es una constante entre los dirigentes chinos, y un antecedente importante de esta creación de la ruta me parece que fue el viaje de Li Peng a Asia Central, cuando planteó precisamente, en el contexto de aproximación a Rusia y a los países de Asia Central para la creación de lo que después sería la Organización de Cooperación de Shanghái, una cuestión de cooperación, diálogo político y sobre todo contrapeso a la OTAN. Y esto es importante porque después va a ser sobre el pivotear de la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN, dos referencias importantes para entender la expansión de esta ruta en Asia, ¿sí? Decíamos, en 2013 Xi Jinping en Kazajistán, en Astana, va a plantear
la construcción del cinturón económico de la ruta de la seda y la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Un año después, ya un tren de carga estaba llegando, había recorrido 13.000 kilómetros y llegado a Madrid. Acá estamos hablando de un papel clave de las megaempresas con apoyo del Estado chino, pero también del capital privado que financia esta expansión. Y decía, este mapa es por demás incompleto porque más que hablar de una ruta o de rutas, lo que hoy tenemos que hablar son de redes de interconexión entre Asia, África, Europa y también América Latina. Y en ese sentido, el planteo que aparece en 2015 en el foro de Boao para Asia es que esta franja y ruta de la seda se convierte en la estrategia principal de China, en la cual se van a detallar aspectos que tienen que ver con la economía, con las finanzas, y escenarios que tienen un fuerte peso también en el proceso de legitimación y aproximación social de la ruta. La cuestión cultural, las becas estudiantiles, los intercambios académicos, los planes turísticos, intercambios científico-tecnológicos y la realización de corredores en esta iniciativa global que por más que se plantee como cooperación sur-sur, diálogo político y promoción del comercio, las inversiones y el crédito, está fundamentalmente norteada, guiada por la expansión del capital chino, que necesita precisamente de esa expansión de capital e invierte en la construcción de ferrocarriles, de carreteras, de infraestructura. Y obviamente también hay parte de lo que se realiza con un grado de cooperación internacional que da muy buenas bases, muy buenas referencias, aeropuertos, escuelas, hospitales. Esta estrategia se realiza ¿sobre qué países? Sobre todos los países que quieran participar. Sean neoliberales, sean neodesarrollistas, sean democracias liberales, sean estados que han atravesado algún tipo de revolución social, revolución socialista y que hoy también están atravesando reformas, hasta regímenes dictatoriales, monarquías, ¿no? Entonces, parte de lo que se ofrece. Distintas rutas. Hoy, dentro de lo que es el 14º plan quinquenal, aparece la ruta de la seda del aire, la ruta de la seda polar. Hay que precisamente leer el libro blanco de 2018, donde está el interés estratégico sobre el Ártico y sobre la utilización de los minerales estratégicos en un escenario global de cambio climático amenazador. La ruta de la seda sanitaria en el contexto del COVID. Hay un interesante trabajo de cubanos y venezolanos que han hecho Tsunami Favelo y Rubieri González Sáenz sobre el tema de la ruta sanitaria que ha desarrollado lo que inicialmente era la diplomacia de las mascarillas. Bueno, hoy ya con un peso fuerte de las vacunas, de insumos médicos y demás, han dado un grado de adhesión y de llegada de China a diferentes países en el contexto de la pandemia realmente notable. Uno de ellos, ya en julio aparecía un acuerdo realizado con Afganistán, con Pakistán y con Nepal. Ruta de la seda limpia, en el segundo foro Xi Jinping puso el acento y ahí comenzó una reunión de una parte, de una sección de grandes empresas para discutir la cuestión de la transferencia y la información en la prevención de los riesgos de negocios. La ruta de la seda digital, donde es clave la relación con las ASEAN. La ruta de la seda innovadora,
en referencia al desarrollo científico y tecnológico, el programa de rutas de la seda, en referencia a los estudiantes universitarios fundamentalmente, y todos los canales de relacionamiento académico que hoy desarrolla China, que creo que hay que obviamente aprovecharlos, pero siempre aprovecharlos desde una visión crítica, de una visión contemplando los intereses de nuestros pueblos y de América Latina y no cayendo en, bueno, encandilamientos sobre China. Voy a referir, una parte de la intervención estaba dedicada a la cuestión de las consecuencias para Asia. Creo que una de las principales consecuencias para Asia comienza en la propia China, y que es la cuestión del desarrollo de zonas occidentales del país, de conseguir una mejor conexión con Asia Central, una mejor relación económica con el resto del mundo. Ahí se destacan, por ejemplo, un área sensible como la de Xinjiang, ¿sí? La región uigur, donde precisamente es uno de los puntos de pasaje de esa ruta que tienen ahí. No sé si, a ver, puedo marcar acá, pero vamos a buscar el puntero láser, de lo que sería precisamente la cuestión del ferrocarril que va hasta Europa y que tiene precisamente en Xinjiang un área muy sensible, un área que también es conflictiva para la propia China por la cuestión uigur, ¿no? Otra es la ciudad de Xi'an, la provincia de Shanxi, también en los textos más viejos, en las viejas traducciones, aparece como Shenxi, donde estuvo precisamente, donde terminó la larga marcha de Mao Zedong, donde también es uno de los puntos troncales de las redes ferroviarias, Shandong, ¿no? Bueno, eso es clave. Precisamente en el 14º plan quinquenal, la cuestión de desarrollar del interior, bueno, cobra mucha importancia también el desarrollar a partir de la ruta de la seda. Y acá quería presentar la cuestión de la importancia de Asia. ¿Por qué? Porque Asia representa el 43% de las exportaciones chinas y el 51% de las importaciones, ¿no? Entonces, si bien nosotros podemos ver ahí el principal destino de las exportaciones hacia Estados Unidos, la Unión Europea, bueno, en tercer lugar aparece, como es un mapa digamos, con fuente de la OMC, aparece Hong Kong como economía, y después Japón y Corea, vemos precisamente, en términos de países aparece que estaría de ese lado, pero en términos de región se concentra en Asia. Entonces Europa de exportaciones es el 22%, es muy importante, y Estados Unidos y Canadá reunidas también el 21%. ¿Cuánto de esto representa América Latina? Bueno, más o menos igual que África, ¿no? Un 7%, un 10% en términos de exportaciones e importaciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, incluso lo he leído en diferentes trabajos, aparece la cuestión de dar una importancia sobresaliente a América Latina en términos de lo que es para China. Es muy importante, como recién mencionó también Alessandra, es clave precisamente la disputa con Estados Unidos por la región, en tanto territorio geográfico inmediato de la expansión capitalista estadounidense, pero en términos proporcionales todavía aparece muy por detrás de lo que es Asia, de lo que es Europa, de lo que es América del Norte, ¿no? Ahí me parece, digamos, muy importante la cuestión de traer la importancia de la ASEAN, porque precisamente el acuerdo económico integral regional ratificado en 2020 va a dar precisamente a China un cambio fundamental en términos de principal socio comercial. Deja de ser ya el año pasado la Unión Europea y pasa a ser como conjunto la ASEAN y los países que están dentro del bloque, porque precisamente también
aparece un peso muy fuerte de Corea del Sur, de Japón y de Australia dentro de la relación. Ahí hay, dentro de lo que es la ruta, corredores ferroviarios que se han abierto con Camboya, con Laos, con Vietnam, con Tailandia, y por supuesto muy fuerte, bueno, también en Indonesia, adentro de Indonesia, ¿no? entre Yakarta y Bandung, muy fuerte lo que fue el papel el año pasado de la ruta sanitaria del COVID-19. Y la otra, dentro de lo que es Asia, la importancia de la Organización de Cooperación de Shanghái y los países, la cooperación con Rusia, la cooperación con Pakistán, ahí precisamente sobre Pakistán, el alquiler, ¿no? la concesión comercial del puerto de Gwadar es muy importante. El peso que tiene también para las conexiones con Europa y Asia Central, Uzbekistán. Entonces, esta región aparece como también muy dinámica. Ahora bien, dentro de Asia hay que mencionar también a Omán, porque precisamente con Omán comienzan las tratativas de abrir una zona de libre comercio entre China y el Consejo de Cooperación del Golfo, ¿sí? Que incluye Bahrein, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, es decir, países que otrora estaban más vinculados a los Estados Unidos, y países como Sri Lanka, como Maldivas, que sirven fundamentalmente en la ruta marítima por el Índico y que genera una situación de tensión muy fuerte con India. Y acá voy a meterme con dos continentes que no estaban incluidos en la presentación, pero me parece importante traerlo a cuestión. La ruta que se expande a Europa, precisamente cobra importancia todo lo que es la conexión ferroviaria del ferrocarril transcaucásico, la ruta que recorre hasta Madrid, también atravesando Kazajistán y Rusia. Ahí precisamente está súper incompleta, solamente estoy mostrando el mapa, digamos, ferroviario que va de Yiwu, en las cercanías de Shanghái, hasta Madrid. Pero ¿por qué es importante esto? Porque precisamente va a dar a China la posibilidad de expandirse dentro de Europa. Es clave el papel, digamos, de acercamiento a Italia, a España, a Portugal también, en el cual aparece precisamente la cuestión de conectar con lugares comerciales distantes, con Alemania, con el puerto de Duisburgo, la concesión también de una ruta marítima de 4 puertos italianos, en Trieste, Génova, Venecia y Palermo. ¿Y qué da esta situación? Bueno, da una situación particular que nosotros lo podemos ver en términos de qué hace la Unión Europea respecto a China, ¿no? Aparecen situaciones de tensión, pero también la necesidad de aprovechamientos de negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente genera al interior de las clases dominantes europeas situaciones de fricción por negocio, por asociaciones empresariales, por aprovechar oportunidades económicas. ¿Qué da esto en términos internacionales? Que los alineamientos entre Europa y Estados Unidos, bueno, tampoco sean tan automáticos, ¿sí? Los capitales europeos van a aprovechar también las ventajas que se le abren en China. El año pasado, en el mes de junio, hubo reuniones precisamente entre la Unión Europea y China y aparecen temas como el tema de nivelar las reglas de juego, mayor apertura para las empresas europeas, reducir la subvención estatal a las empresas por parte de China y abrir el sistema de contratación pública. Xi Jinping, claro, responde que esto es ganar-ganar, hay que ver, concedemos, son regímenes políticos distintos, ¿sí? Estas son las palabras de Xi Jinping, con la idea de no perder en la correlación de fuerza con Europa y obviamente ya
China tiene un largo historial desde la revolución de 1949 de no conseguir ni Estados Unidos ni las potencias europeas presionar como lo hacían antaño, ¿no? Ya en la década de los 90, la representación que mandó Clinton, Kissinger dice, el grado de maltrato, digamos, de abandonar una reunión porque se planteó la discusión sobre derechos humanos, bueno, lo hacían a China ya un jugador muy fuerte, de pararse fuerte frente a los Estados Unidos. Bien, y quería seguir con ¿qué? Con África. ¿Por qué? Porque la ruta de la seda aprovecha en África un largo desarrollo de lo que es el lineamiento de cooperación sur-sur, desde los 5 principios de coexistencia pacífica de Bandung, la solidaridad con el tercer mundo, que se desarrolló sobre todo en la etapa maoísta, y esa relación con África encuentra un terreno en el cual apoyarse, y el tema de la cooperación internacional aparece casi como un elemento sobresaliente en los análisis. Sin embargo, bueno, hay que ver también no solamente lo que dicen los documentos chinos sobre la cooperación internacional, sino las relaciones específicas que se producen en África con los capitales chinos. Y hay una situación de disputa específica con capitales estadounidenses, franceses e ingleses. Hay que abordar el tema de los libros blancos que ha escrito el Estado chino sobre África en 2010, en 2013, y ver que la participación en África se traduce también en participación en fuerzas llamadas fuerzas de paz, porque China participa del Consejo de Seguridad de la ONU, además, la participación que tuvo en Congo, en Liberia, en Sudán, la asistencia financiera. Desde el año 85, en 1985, China pasa a participar en el Banco Africano de Desarrollo. Desde el 2000 se crea un foro de cooperación China-África, donde toma un fuerte papel la cuestión de la salud, la educación y la agricultura. En 2005, un Consejo de Negocios China-África. Principales inversiones chinas en África. Bueno, están en Angola, sobre todo en la cuestión petrolera. Además, Angola es el principal socio comercial. Etiopía, Kenia, República del Congo, Sudán. Y además se agrega que en África se instala en el estratégico Cuerno de África, en el pequeño país de Djibouti, la primera base militar de China en el extranjero, que China ha dicho no tiene por qué ser la última, ¿no? Esto se ha declarado. Aparecen concesiones importantes en Somalia, en Etiopía, en Sudán del Norte, en Kenia, en el puerto de Mombasa. Egipto también aparece dentro de esa ruta de la seda, el estratégico canal de Suez. Tiene también un sentido muy importante en esa ruta que traza China. Ahora bien, vamos a la cuestión de América Latina. Yo creo que, digamos, un punto importante, bueno, hoy, sí, para concretamente referirnos, desde 2017, sobre todo desde 2018, aparece, digamos, un aceleramiento de la cuestión de el acercamiento y la participación de la ruta, ¿no? Entonces, tenemos ahí la cuestión de Panamá como el primer país latinoamericano que se incorpora. Esto es muy interesante porque Panamá hasta 2017 no reconocía a China, pasa a reconocerlo, pasa a tener tratado de libre comercio, y China además pasa a controlar puertos estratégicos en el canal de Panamá, es decir, una salida al Atlántico y otra al Pacífico están en manos de capitales chinos.
Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Guayana, Surinam, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Antigua, Barbuda, República Dominicana y El Salvador, que también hace muy poquito tiempo pasan a reconocer a China y dejar de lado la relación diplomática con Taiwán, entran en la relación con la Franja y la Ruta. Chile es particularmente interesante destacar por el papel que tiene los jefes de Estado de dos alianzas políticas muy diferentes, Bachelet y Piñera, ¿no? Ambos concurren, son, digamos, hasta ahora el único país latinoamericano que participó de los dos foros, en 2017 y en 2019, concurren a los foros de cooperación internacional de la Ruta. Argentina no participa, Macri va a participar del primer foro, pero no hay una adhesión a la Ruta de la Seda. Ahora, recientemente, el presidente Fernández planteó precisamente la posibilidad de Argentina sumarse, y conexiones que se reconocen como estratégicas también desde la CEPAL, ¿no? Alicia Bárcena plantea que precisamente hay una visión profunda para ampliar esa conectividad de China a América Latina, entonces también para la CEPAL esto aparece como estratégico, y las conexiones que se han hecho a partir de lo que ha sido el foro de China y la CELAC para promover áreas como agricultura, ciencia y tecnología, las relaciones empresariales, infraestructura, dan marco también de ese acercamiento. Entonces, con esto voy a ir concluyendo. Bueno, ¿cuál es el camino entonces para los pueblos latinoamericanos frente a la Ruta de la Seda? Creo que obviamente no es el camino estratégico para romper la dependencia. Creo que no podemos convertir la ruta en un nuevo norte para el sur. Creo que hay que profundizar en primer lugar, si hablamos desde nosotros, si hablamos desde América Latina, ir por una integración profunda de nuestros pueblos, de nuestros países. Obviamente esa integración no puede ser con gobiernos y con estados que responden meramente a capitales empresariales, a capital que solamente está mirando los intereses de esos grupos, sino que tenemos que precisamente llegar a una integración que pueda partir de una integración profunda y una integración que no sea solamente una integración económica. Y en ese sentido hay que recuperar nuestra propia historia. Podemos aprender la historia de China, tenemos que leer los libros blancos, tenemos que leer las profundas diferencias que hay culturales. El confucianismo que hoy aparece levantado por el Estado chino y la recuperación de la figura de Confucio, una figura que el 4 de mayo de 1919 y el movimiento de contestación de estudiantes de los chinos denostó el confucianismo. Denostaba el confucianismo precisamente porque era una ideología y una rémora sumisa a las órdenes imperiales. Decía precisamente, aparece la idea del mandato a los más viejos, de los varones a las mujeres, de los más chicos a los ancianos, de los alumnos a los maestros, y en definitiva el reconocimiento a la autoridad del emperador. Entonces, para que haya una sociedad armónica, precisamente el conflicto tuvo que quedar afuera. El conflicto quedó afuera en la sociedad china en 1978 a partir de medidas represivas muy específicas llevadas adelante por Deng Xiaoping. Todo el escenario social de conflictividad previa al 78 era una verdadera puja de clases al interior de la sociedad china, un verdadero debate. Los Dazebao, que eran los grandes cartelones expositores de las ideas, fueron prohibidos. Y en ese sentido hubo políticas represivas específicas para generar ese escenario. Obviamente, el capitalismo es una relación social contradictoria.
por un lado genera crecimiento económico, también genera condiciones de explotación, hubo huelgas, hubo resistencia, hasta la fecha las hay, ¿sí? Hasta la fecha las hay, y en ese sentido la historia no termina, y no termina porque es un continuo, ¿no? Entonces, recuperar esa historia me parece muy importante y recuperar también nuestras propias historias de lucha. Con esto cierro. Decían que unos revolucionarios jóvenes, revolucionarios militantes latinoamericanos habían ido a Vietnam, no a China, y le preguntaron a los vietnamitas cómo hicieron para resistir a los Estados Unidos. Y los vietnamitas dijeron, leyendo nuestra propia historia. Bueno, yo creo que también nosotros tenemos que partir de leer nuestra propia historia para entender el ascenso de China desde América Latina y con los intereses desde América Latina. Hasta ahí llego y bueno, espero que haya sido un elemento para sumar al debate y a la discusión. Muchas gracias. Tá, ok, muito obrigado, professor Fernando. João